Muy buenas noches, Silvia. Todo tuyo, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Como ya ha dicho, soy fisioterapeuta y pues trabajo desde el año 89 aproximadamente. Y el hecho de escribir los libros es más que todo por inquietudes personales de experiencia de la vida que me han llevado a plasmarlo desde las inquietudes y incertidumbres de las personas que me rodean. En este caso, yo suelo dar un ciclo de charlas. El año pasado estuvimos aquí hablando acerca del despertar de la conciencia y he desglosado las charlas y ahora estoy dando uno que es el de Pequeños Sabios, Grandes Maestros, que habla sobre la energía, el mensaje universal y el mensaje de amor de nuestros hijos. Cuando yo escribí el segundo libro, hay un capítulo en el cual puse ese título, Pequeños Sabios, Grandes Maestros, porque me pareció que era el que mejor plasmaba todo aquello que nuestros pequeños niños vienen a transmitir a la humanidad. Me gustaría compartir lo que hay más allá de la parte meramente física a la hora de nosotros interactuar con nuestros pequeños niños. ¿Qué es lo que hay más allá de su visión y de su percepción y que muchas veces no tiene nada que ver con lo que se ve a través de los ojos de los adultos? Cuando nosotros como adultos nos comunicamos y conectamos con nuestros bebés y nuestros niños chiquititos que aún no pueden hablar, generalmente tenemos la costumbre de hacerlo desde nuestras directrices adultas. Y cuando los niños empiezan a hablar, seguimos haciendo lo mismo y en algunas ocasiones los manipulamos sin tener la certeza de las consecuencias de lo que ese comportamiento significa. Nosotros como seres humanos adultos, claro, sabemos sobrevivir en la vida, desde nuestra parte lógica, desde nuestra parte racional, pero son ellos los que vienen con el paquete implícito del verdadero conocimiento de la esencia de la vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos y venimos a vivir la experiencia de la vida desde chiquititos, cuando venimos, lo hacemos todos con la conciencia despierta. Aún no se ha implantado la razón. Por lo tanto, todo lo que nosotros vemos y visionamos es la verdadera realidad. Por eso los niños ven la vida de una manera fantástica. Para ellos no existen obstáculos ni trabas. Y entre los conflictos o trabas que se le puedan presentar y ellos y la solución de las cosas, no existe más que el espacio que los conduce a uno. Mientras que el adulto, entre el adulto y el conflicto, existe un entramado tal que es muy probable que no seamos capaces de ver la solución porque nos quedamos aquí. A ver si con este ejemplo nos podemos identificar algunos de nosotros. Los adultos tenemos la costumbre de que cuando se nos enfrenta algún conflicto, alguna situación en la vida, no paramos nunca. La llevamos 24 horas al día. Cuando estamos con nuestros niños, cuando estamos de vacaciones, cuando estamos ya durmiendo, no sé yo, pero casi. ¿Qué pasa? Que nuestros pequeños niños perciben todas las emociones, por mucho que lo disimulen. Los padres creemos que como el niño está en la otra habitación, no lo percibe. Como el niño está jugando, no lo percibe, pero el niño lo percibe. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que nosotros estamos en el ordenador y tenemos la cabeza así, con todo eso que llevamos un día, semanas, meses, incluso hasta a veces un año con el mismo conflicto. No paramos jamás. De repente ese niño chiquitito que está jugando allí como quien no quiere la cosa, sin más, se levanta, va donde ese padre o esa madre y le hace así. El padre que está pensando en lo suyo, lo mira y el niño chiquitito le da un mensaje. Usualmente no lo comprendemos. Y pensamos pues, que el niño estaría recordando alguna película o algo que estaría viendo, un cuento, y eso porque generalmente el lenguaje que utiliza el niño es diferente. Tengamos en cuenta una cosa, cuando el niño pequeñito se acerca, te da un mensaje que no comprendes así a bote pronto, como decimos, pero ese niño te lo dice, no pestañea, no vacila y no espera una respuesta, te lo da y se va, te está dando la respuesta de tus cavilaciones. ¿Qué pasa? Que usualmente no caemos en cuenta de eso hasta pasado el tiempo. ¿Por qué? Porque son pequeños. Pequeños sabios, grandes maestros.
¿Por qué los adultos no vemos eso con tanta facilidad? Porque nosotros estamos constantemente armando una madeja. Vamos liando, cada vez liamos en vez de zafar. Y ese niño chiquitito, que es lo que él ve, que el padre o la madre se está ahorcando y el padre dice, pues yo le doy una vuelta más y no pasa nada. ¿A que sí? Nosotros siempre vamos apretando más la madeja. Ese niño lo visiona y lo único que hace el niño es esa madeja que tiene el padre ahí. Se acerca, busca el extremo, lo coge y tira de ella. No hace otra cosa. ¿Qué pasa? Que nosotros como adultos podemos decir, eso no es tan fácil. Sí es tan fácil. Lo que pasa es que hemos olvidado como adultos cómo hacerlo. Nosotros, toda esa percepción natal con la que venimos y hoy por hoy conservan nuestros niños chiquititos, no se pierde. Sencillamente se encuentra oculta en el caos del vital y racional en el que nos empeñamos en vivir día a día. Y ellos vienen con ese tirar de ese extremo a rescatar de nosotros esa conciencia, ese despertar y esa visión. Es lo que hacen constantemente. Por eso nos estremecen en algunas ocasiones. Yo tengo la suerte de recordar, y recuerdo cuando era chiquita, y seguro que más de uno, si echáis la memoria atrás, recordaréis. Yo me acuerdo que cuando era pequeña veía que los adultos giraban sobre sí mismos. ¿Sí? Tenían un problema, un conflicto y no hacían más que girar sobre sí mismos. Y yo decía, bueno, si la puerta está allí, ¿por qué se pegan con la pared? Una y otra vez. Así lo ve el niño, pero el niño se supone que acaba de llegar al mundo y los adultos llevan ya muchos años. Entonces el niño piensa, pues no, seguramente que será por la pared por donde se sale, porque yo tan chico no voy a tener la razón. Recuerdo que lo pensaba así. Un día mi madre me lleva a una reunión que tenía, no tenía dónde dejarme, y era como una mesa de reuniones muy grande, me sienta y yo ahí veo que enfrente, bueno, media hora, una hora, y veía cómo giraban sobre sí mismos. Yo decía, no me lo puedo creer, seguro que yo estaré equivocada. Pero claro, yo como niña, en aquella época yo me acuerdo que los padres te decían, cuando hablan los adultos, los niños no hablan. Además que me podía llevar una reprimenda, entonces yo siempre me callaba. Pero ese día estaba desesperada, digo, no puede ser, yo me quiero ir a mi casa, estoy cansada, tengo hambre, era una niña, ¿no? Chiquitita. Y entonces me arriesgué un poco y le digo a una señora, porque yo decía, bueno, la puerta está ahí y se pegan contra la pared. Debe ser o que la puerta no existe o que ellos no la ven. O yo estoy equivocada, no se sale por la puerta. Es lo que el niño piensa, porque el niño sencillamente ve las cosas. Y entonces le digo a la que está ahí, perdona, ¿vosotros no habéis pensado en determinada posibilidad? La persona se quedó mirando a sí misma, pensando en sí misma, y dice, me llamó mucho la atención cuando dijo, no había pensado en esa posibilidad. Me di cuenta que la puerta sí existía, pero que los adultos, dentro de todo su entramado, no la veían. Si nosotros, como adultos, nos dejamos llevar por nuestros niños pequeños, nos daríamos cuenta de la capacidad que tienen ellos para vivir el presente sin preocuparse qué pasará mañana. Porque para ellos el mañana no existe. Cada instante, cada segundo, cada momento es un instante y un momento por descubrir, un momento por vivir. Cuando el niño empieza a preocuparse por el mañana, no viene de él. Y cuando nosotros somos conscientes de eso, seremos más conscientes de la sabiduría que tanto nos vienen a enseñar y que nosotros tanto nos empeñamos en arrebatarles nada más nacer. Cuando nosotros se nos dice que debemos conservar nuestro niño interior, precisamente se está hablando no solo de la ilusión que tiene el niño para vivir, sino de la capacidad que tiene para vivir el presente sin ver más allá, vivirlo desde su inocencia. Porque nuestros niños no escuchan, no ven, no hablan, no sienten como los adultos, porque como adultos hemos olvidado ser niños. Si nosotros pudiéramos por un momento ir hacia esa niñez, hacia esa infancia y revivirla, nos daríamos cuenta de todo lo que hemos dejado olvidado en el camino hacia nuestra edad adulta.
tenemos que tener en cuenta algo. Nuestros niños son uno de los mayores tesoros, pero hay que ser consciente implícitamente, no si es un mayor tesoro, no, es un tesoro porque nosotros no los buscamos. Ellos nos encuentran a nosotros. Yo me acuerdo desde pequeña que hay una cosa que yo no comprendía muy bien, y era la capacidad que tiene sobre el adulto y el ser humano adulto de manifestar sentimientos que no siente. Mira que es difícil. Es más fácil siempre manifestar lo que sientes porque te sale naturalmente. Sin embargo, cada vez que a nosotros nos pasa la experiencia de manifestar un sentimiento profundo y verdadero, somos muy conscientes que lo que dejamos en el otro no tiene valor. Es incalculable. Yo siempre lo comparo como el hecho cuando alguien te abraza y estás deseando que deje de abrazarte. Es como si fuera un témpano de hielo. Sin embargo, a veces alguien te abraza y es como si fuera un gran mimosín, un oso, y tú te quedas ahí y es como si encontraras el lugar para permanecer. Esa es la diferencia cuando nos entregamos o no desde nuestros sentimientos más profundos. Lo mismo sucede con la mirada, con las palabras, con la compañía. A mí me gusta mucho observar las parejas, me encanta cuando tienen esa capacidad, sobre todo cuando ya llevan 30 años juntos, sobre todo que tiene mérito, y entonces tienen esa capacidad de mirarse y los ves que se entregan, realmente existe ese despliegue de amor, ¿no? Y yo conozco una pareja de amigos, que ellos no viven aquí, así que los veo cada cumpleaños o de lo típico, ¿no? Ellos vienen de viaje una vez o 2 veces al año, y cuando los veo, ellos llevan casados, yo diría 30 o más años. Es como si vierais 2 niños. La luz de la mirada, la sonrisa, se miran y casi no necesitan hablarse, ¿no? Y un día estábamos en un sitio, era lo suficientemente grande como para que todos los que estuviéramos en esa fiesta que había, que no éramos muchos, pudiéramos estar cada uno con 2 metros a la redonda cuadrado y no nos molestábamos. Bueno, ellos se fueron, se sentaron en un rincón y había una música en vivo. Era una piscina y había una tumbona. Ella se levanta para escuchar mejor la música, se sienta en la tumbona y se queda. Yo estaba enfrente. Yo diría que a los 5 minutos se levantó él, se fue hacia donde estaba ella, no la miró, se sentó y hasta que no tomó contacto, hizo así. Fue impresionante porque se hicieron así y se sonrieron y se juntaron. La tumbona era grande. Sin embargo, no se sentó junto a ella. Lo hizo junto a ella. Necesitaba sentirla a su lado. Porque un simple roce, una simple caricia, esa mirada que no necesita palabras, siempre que sean sinceras, emanarán un enorme sentimiento de amor verdadero. Y eso es lo que vienen a transmitirnos y rescatar de nosotros nuestros niños más chiquititos. Insisto en los más chiquititos porque los niños entre que nacen hasta los 7 años son pura esencia, que son los que tienen mayor sabiduría y es donde nosotros debemos potenciarlos más. Nosotros como padres vamos por la vida pensando que eso es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos. Nosotros les enseñaremos a sobrevivir y a manejarse en las junglas de la vida, pero haciendo preservar en ellos ese tesoro con el que todos venimos al mundo y que a su vez es el mayor tesoro que poseemos. Nuestros niños hay que mirarlos como esa luz brillante y resplandeciente que emana desde su más profundo interior hacia todo su alrededor, inundándolo todo con esa hermosa luz de amor. Nuestros niños chiquititos son muy conscientes de su esencia atemporal, infinita e inmortal. Por eso, ellos jamás se verán pequeños ni diminutos. Son muy conscientes de su grandiosidad, de su majestuosidad desde su esencia. Por eso escuchamos muchos niños que dicen, yo no soy chico, yo soy grande. Están hablando de su esencia, no están hablando de su físico. Nosotros debemos escuchar a nuestros niños cuando se expresan, aunque nosotros no entendamos
nada de lo que están diciendo, porque es un recuerdo de esa esencia que aún no se ha integrado. Los niños expresan, por eso los niños muchas veces dicen que pueden atravesar las paredes, que se pueden tirar de una quinta planta, que pueden volar, y los padres a veces no comprendemos qué es lo que ellos están sintiendo. Ellos sienten su inmortalidad, esa atemporalidad. Además, el niño tiene la capacidad de desplegarse. El adulto se ha plegado y ha olvidado desplegarse. Es la razón por la cual cuando nosotros vemos un cochecito, muchos lo hemos experimentado, y de repente miras a un bebé y el bebé te mira con ese brillo en sus ojos y de repente es como si todo te removiera por dentro, te estremece por dentro. Y de hecho hay momentos en que nosotros llegamos a manifestar que nunca antes hemos experimentado ese sentimiento. ¿Por qué? Porque el niño no se mueve para tocarse, el niño se despliega desde su esencia, te toca sin mover un solo dedo. Por eso se dice también que debemos conservar nuestro niño interior. Nuestro niño interior no es más que aquel que vino con nosotros al mundo, aquel que tiene la enorme capacidad de transmitir amor e inocencia pura a todo su alrededor con tan solo su presencia. Lo hace desde su inocencia, porque la inocencia es la esencia pura del ser, ausente de egoísmos, incertidumbres, miedo, odio, rabia. Es el ser en todo su ser. Y eso es lo que son nuestros niños más chiquititos. Son la esencia de la inocencia pura y la sabiduría. Es la razón por la cual cuando un niño te mira, te abraza y se sonríe, lo hace desde lo más profundo de su ser, haciendo conectar en él y en el otro un sentimiento tan profundo y verdadero que hará que a su vez conecte con su alma y con todo lo que ella posee. Y lo hace con algo tan simple y tan sencillo como es la entrega del amor incondicional. Solo se consigue el amor incondicional cuando te despliegas desde tu esencia. No pierdes absolutamente nada. Puedes dar todo de ti y no perderás nada. Los adultos tenemos miedo a perder porque nos entregamos desde aquí. Prestamos y damos aquello que nos sobra y que si lo perdemos, pues bueno, ya lo recuperaré por alguna parte. Cuando un adulto tiene la capacidad de desplegarse en el amor, es aquel adulto que cuando ve al ser amado en la distancia, ese ser amado se girará para mirarle, porque lo ha tocado, se ha desplegado, y eso solo se hace cuando uno se entrega desde el amor incondicional que no está aquí. Y cuando los padres son conscientes de todo eso, comprendemos aún más la responsabilidad y lo que verdaderamente significa ser padres. Muchas veces nosotros culpamos a nuestros niños y buscamos las respuestas de sus conflictos, de sus comportamientos en ellos, cuando en realidad tenemos que buscarlos en nosotros. Vuelvo a repetir, nuestros niños más chiquititos perciben absolutamente todo. Y cuando el niño percibe las emociones de sus padres o de su alrededor, no lo identifica como suyos y tampoco los quiere, tiene que manifestarlo de alguna manera. Nosotros no podemos pedir a nuestros hijos lo que nosotros no somos, porque somos sus guías en la vida. Nuestros actos siempre tienen que ser acordes a nuestras palabras, tanto en su presencia como en su ausencia, porque si no, perderemos credibilidad ante ellos. Hemos de ser conscientes como padres que no somos los dueños de sus destinos. Somos los guardianes, custodios de su sabiduría.
Y hemos de verlos como esas luces que vienen a encender las llamas que tanto nosotros nos empeñamos en apagar. Ellos han depositado su confianza plena en nosotros para que los guiemos por la vida y ellos puedan cumplir su misión con todo ese conocimiento y esa sabiduría que poseen. Porque nuestros niños nos van a enseñar una maestría de equidad, de humildad, de principios hacia ellos mismos, hacia los demás, respeto hacia ellos mismos, hacia los demás. Y compartirán su sabiduría con todos aquellos que sepan escuchar, mas callarán ante aquellos que no sepan hacerlo. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Una vez yo estaba... A mí me encanta, cuando yo escucho a los niños, sobre todo los niños increíbles, hoy en día ya van por los 2 años, pero en aquella época, que estos niños de los que yo voy a hacer referencia hoy, deben tener ya 6 años, y coinciden que casi todo, cuando me di cuenta, tenían 4 añitos. Y un día estoy yo en un sitio, llega la madre con su niño, el niño era de 4 añitos, chiquitito, pero es que la madre medía como 1,90, 1,80, entonces la diferencia cuando lo veías era como si fuera todavía más pequeño. Y llega la madre, se ve que venía cansada detrás del niño, el niño iba al baño y empieza, cuando pasa delante de mí, dice el niño, mamá, cuando yo me muera y me vaya al otro planeta y entonces vengan a recogerme y tal, y yo, claro, al escuchar eso, me fui, pero se metieron en un sitio que yo no podía porque era evidente, me tenía que meter con el niño al baño si quería escucharlo. Sin embargo, intenté escucharlo, en ese momento la madre lo pone en el baño y le dice, cállate y termina. Vamos a ver, nosotros somos adultos, todos comprendemos que los niños acaban de llegar al mundo y que no conocen la vida, pero es que no la conocen desde muchos aspectos. Nosotros tenemos una infancia, una pubertad, una adolescencia, por alguna razón. Cuando nosotros vamos de chiquititos, no aprendemos todo de golpe. Nosotros vamos tomando contacto con la realidad, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo sentimos, son partes nuestras que poquito a poquito, de acuerdo a nuestra edad, lentamente vamos tomando contacto, vamos reconociendo y así se forma nuestra personalidad y nuestra autoestima y nuestra seguridad en nosotros mismos. ¿Qué pasa? Pues en la época en que los niños hablan mucho, que los padres no saben qué hacer y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, pero como y no terminan nunca de preguntar, es el momento cuando los niños están tomando contacto con la comunicación, la acaban de descubrir. Entonces hay que tener mucho cuidado con las órdenes que se den al niño. El niño no sabe, el niño hace así, contacto con esa parte de la realidad y entonces vas recibiendo información y así serán niños comunicativos en el futuro o no lo serán. Cuando una madre a ese niño de 4 años que está tomando contacto le dice cállate y termina, ese niño lo que entiende es que esa fase y relación de la vida de comunicarse debe permanecer callado para siempre. Por esa razón, muchas veces los padres dicen, pero yo no entiendo por qué mi niño no habla. ¿Qué órdenes le diste cuando el niño estaba tomando contacto para reconocer esa etapa de su vida? Las palabras son muy poderosas y no siempre el que las escucha el mismo mensaje que el que las dice quiere transmitir. Nosotros las transmitimos desde adultos. El niño no va a pensar, bueno, me dice que me calle porque mi madre está cansada. No, el niño está aprendiendo, fascinado, así como cuando el niño ve la cortina por primera vez. Tenemos que saber, no tenemos por qué hacer y tajar, no. El niño tiene que saber que eso lo puede descubrir, pero que todo tiene una medida. Si le dices que se calle, si le dices, sobre todo cuando los niños le dicen, siéntate y no te levantes, y en ese momento el niño está en la etapa de relacionarse, son esos niños que no saben relacionarse en el futuro. Nosotros no lo comprendemos porque muchas veces creemos que, bueno, son chiquitos y van, pero no vienen con el paquete de comprender qué es lo que le quieres decir cuando le dices que se siente. Hay que explicarle que se tiene que sentar porque en este momento, pero que más adelante, y se le va diciendo al niño, en este momento no hablemos por esto, pero no decirle que se calle tajantemente porque el niño, ese es el contacto que tiene con la realidad en ese momento. Cuando nosotros tenemos a los bebés, sobre todo, y los niños que todavía no hablan, a veces hablamos, sí, conversar con los bebés y la comunicación no verbal. El adulto está aquí y el niño está en otra parte. Entonces tenemos que reconocer desde dónde ese bebé, que todavía no puede comunicarse con las palabras, desde dónde percibe la vida, que no tiene nada que ver con la nuestra.
nosotros como adultos siempre hacemos un análisis, una crítica de todo lo que nos rodea, de todo lo que vemos, y cuando nosotros queremos dar una respuesta de lo que vemos, ya no tiene nada que ver con la realidad. El filtro que pasa es tremendo. El bebé sencillamente hace así. Ve la realidad tal cual es. Él en medio no tiene absolutamente nada. Entonces hay que tener cuidado cómo nos comunicamos con los bebitos. Las madres son fantásticas para comprenderlo, para sentirlo. Por algo son madres. Y con eso hay que tener mucho cuidado, a diferencia del adulto, que siempre nosotros creamos como ese conflicto a la hora. Los bebés chiquititos y los niños, yo me voy a atrever hasta antes de los 7 años, luego se lo siguen desarrollando, tienen la capacidad de vernos. Esto que yo soy aquí no es exactamente lo que soy. Lo que verdaderamente soy, y no tiene razón inequívoca, es esto que está aquí. Yo no puedo mentir aquí. Nosotros somos un cuerpo físico y un cuerpo energético. Yo aquí no puedo mentir. Yo puedo decir todo lo que quiera aquí, pero aquí no. Y eso es lo que ven nuestros niños más chiquititos. Por esa razón, los niños son radares. Si vosotros a un bebé le hacéis así, como los 5 lobitos, ¿no? Los 5 lobitos, hacer la prueba a los que tengáis bebés pequeños, lo pones y el niño rara vez mueve la cabeza, el niño mueve los ojos y lo mueve aquí. Si veis, el niño no mira la mano, mira el espacio que existe, porque nosotros tenemos esos haces que salen de nuestras manos y mueve el espacio. Y el niño tiene la capacidad de verlo. Por eso muchas veces mi niño parece que no ve. No, es que él hace así y lo ve todo. Él no tiene que girar para discriminar. Lo hacemos nosotros porque mi mano está aquí. Pero si yo hago así, el niño ve esto. No tiene que estar mirando la mano para ver el espacio. Ahora, si veis los ojos, veis que él hace como un movimiento con los ojos. Realmente está viendo algo. Entonces, yo siempre pido que los padres, sí, nosotros tenemos nuestra vida, trabajamos mucho y queremos llevar a nuestros niños a todos los sitios. Vale, pero escuchar a los bebés, y las madres y los padres saben, sobre todo las madres, cuando el niño es un capricho y cuando realmente el niño está incómodo. Cuando alguien se acerca, aunque sea la abuela, y el niño se siente incómodo, ya no la madre, sino la persona que se acerca debe ser consciente que se debe retirar. ¿Por qué? Porque esa abuela puede haber discutido hace 5 minutos. Puede venir de un entierro. Si se acerca a alguien, puede ser alcohólico, depresivo, y no os podéis imaginar lo horrible que es lo que lleva a esa persona aquí. Los niños les llaman la atención los colores. Y cuando ven esa mucosidad amarilla, o aquello no les gusta. Entonces, incluso yo, por ejemplo, tengo muchísimo respeto con los bebés. Pido mucho permiso antes de entrar y si me acerco y veo que me aceptan, porque yo no sé lo que traigo, de dónde vengo, ya no soy yo en sí. Entonces debemos escuchar a nuestros niños y cuando nosotros vamos a un sitio y el bebito y el niño pequeño dice, ya no es que te dicen, es que es diferente el niño que te dice, venga, me voy, y otro que estás viendo tú que el niño como que quiere salir, es por el sitio donde está. Hay que sacarlo de ahí porque interfiere en su desarrollo de su energía. Hay que intentar mantenérsela lo más limpia posible. Yo he tenido la suerte, al ser fisioterapeuta, de tener mucho contacto con los niños pequeñitos. Una época de mi vida que uno se da cuenta retrospectivamente que siempre es una enseñanza, porque en ese momento yo decía, por Dios, ¿cómo es posible que me lleguen tantos niños chiquititos? Atendía a niños de 10 días de nacido, porque eran patologías posparto, generalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que los daban los pediatras a los 10 días, incluso antes de la cuarentena, para que los empezara a tratar precozmente, y los tenía casi hasta el año y medio. Y así, pues yo llegaba a atender por la mañana 9 niños, 10 niños, ¿no? Pero tuve una gran suerte. Antes de todo eso, porque siempre me han impuesto mucho los niños un tremendo respeto, yo tuve un gran maestro y lo comprendí posteriormente, y cuando diga qué es, a mí me regalaron un gato. Los gatos son maestros, son animales muy psíquicos y a mucha gente no le gusta porque sirven de espejo. Y el gato no cambiará su actitud hasta que tú no aprendas.
Y todo eso lo aprendí, hice un curso intensivo, porque resulta que me regalan un siamés, que es uno de los gatos más inteligentes que hay. De hecho, lo puedes educar casi como un perro. El mío era como un perro, tocaba la llave, maullaba cuando llegaba, bueno, etcétera. Parecía un perrillo, ¿no? Y aparte tenía mucho temperamento. Resulta que en aquel entonces yo salía de mi casa a las 7:30 de la mañana y llegaba a las 11, todos los días. Y aquella cosa así la dejaba yo en mi casa, dueño de la casa. El sofá, todo era suyo. Claro, cuando yo llegaba al fin de semana, intentaba educar al gato. Y el gato me decía, esta casa es mía. Llegaba alguien y lo iba quitando del sofá, porque es que el sofá es mío. Entonces, claro, llega un momento, el gato era increíble. Yo sentía que ese gato tenía algo, no era precioso. Y entonces digo, bueno, no podemos vivir así. Si la casa es mía, como que tú eres el dueño de la casa, ¿no? Y entonces, por aquel entonces se utilizaban siempre muchos métodos agresivos. Yo me acuerdo, ya ahora menos, ¿no? Pero hablo de hace 20 años atrás. Y que sí que con el papel, que sí no sé qué, con el ruido. Y yo veía que el gato, aquello me miraba, decía, tú sigue, que yo no... Vale, tuve peleas con el gato, aprendí a maullar como un gato, porque al final terminaba yo peleando con el gato. Era impresionante. Yo me veía y decía, cualquiera dice, pero no encontraba la manera de hacerme entender con el gato. Y un día digo, vamos a ver, yo estoy utilizando todos los métodos realmente para llevarme mal con el gato. Pero hay algo que no he hecho, y es utilizar lo otro, tratarlo con amor y con cariño. Yo no sabía abrazar, no sabía expresar amor. Yo era una persona que no tenía la capacidad ni para abrazar, ni para nada, ¿no? Todo eso lo descubrí después, todo lo que el gato me enseñó. Y entonces, ingenua de mí, yo veía, antes de darme cuenta de todo eso, yo tenía una planta, siempre que, los que tenéis gato, siempre que traéis una planta, el gato allí va que saquea la arena y te la pone de aquella manera, vale. Entonces yo me regalaba una planta, cuando entraba a mi casa la regalaba, digo, no, porque mi gato me la pone, que aquello no tiene maceta. Y un día digo, voy a disimular y voy a hacer como si nada. El gato, yo puse la planta y como quien pone una silla. Pues el gato sabía que yo no quería que tocara la planta. Entonces iba caminando y me iba mirando, yo lo veía de reojo, ¿no? Y cuando ya sí metía las patas porque era una de estas plantas así, me miraba ahí mirando, sacudía la planta, que yo decía, Dios mío, me voy a quedar sin planta. Y yo a todas estas no le decía a nadie, decía, ¿cómo el gato sabe que yo no quiero que toque la planta? Porque si yo disimulo, los animales es como los niños chicos, van a donde tú no quieres que vayan, ¿no? Y a los pocos días que yo decido tratar a mi gato con amor, porque claro, lo empezaba a tratar con amor con la expresión de las palabras. Y entonces el gato, lo intentaba yo bajar del sofá y el gato aquello allí, ¿no? Y me voy a acercar hablándole cariñosamente y me doy cuenta de que el gato no cambia de actitud. Y no solo no cambia de actitud, sino que me está mirando aquí. Eso es cosas como que de repente haces así y dices, no puedo mentirle al gato, ya sé por qué sabe esto, ya sé por qué sabe que no soy sincera cuando le hablo. En ese momento tuve un trabajo para mí tremendo, porque comprendí que si yo quería llevarme bien con el gato, yo tenía que unificar absolutamente todo, desde mis sentimientos verdaderos, mis palabras y mis actos. Porque mis actos podían ser uno, pero esto no podía mentir. Y en realidad es lo que el gato ve. Los que tengáis gatos, miradlo bien y veis como los gatos muchas veces están viendo, dice que será una mosquita, no es una mosquita, es lo que se mueve de la energía del espacio. Y cuando yo comprendí eso, en el momento en que yo aprendí, el gato me enseñó a abrazar. Es que es increíble, cuando yo recuerdo, el gato me exigía, cuando yo llegaba a casa, que me agachara. Los que tienen gatos a muchos les pasa, sobre todo los siameses tienen esa tendencia. Yo tenía que agacharme y el gato me agarraba de aquí y yo tenía que abrazarlo. Aprendí a abrazar, es increíble. Luego yo lo he comprendido con el tiempo, ni siquiera en ese momento lo comprendí. El gato me exigió que yo tenía que aprender a mostrar el amor desde el sentimiento verdadero. Cuando yo pude hacerlo, no necesité nada más que el momento de decirle al gato que se bajara de ahí. ¿Cuántas veces nos peleamos con los animales? Que te baje y vuelve y se sube, que te baje, que te vuelve y se sube. Cogí, le compré una cama, yo llegué, de hecho me estaban de testigos mis padres, una cama que jamás había visto en su vida, y le digo, a tu cama.
Se va y se acostó en la cama. En el momento en que yo aprendí eso, el gato cambió absolutamente todo. Y era tan gracioso que mis amigos llamaban o me llamaban y preguntaban por el gato. Claro, el gato se hizo muy popular, porque el gato era muy sociable. El gato cambió y yo lo he comprendido con el tiempo, todo lo que me enseñó. Y cuando ya yo aprendí eso, fue cuando al poco tiempo me empezaron a llegar los bebés. Me empiezan a llegar los bebés al trabajo. Claro, la primera vez, mi memoria de antes, mi miedo. Y cuando yo pongo al bebecito en la cama y hago así, y lo primero que vi y identifiqué es que me estaba viendo. El gato me había enseñado cómo reconocer ciertas cosas. Y me di cuenta que para acercarte a un bebé, yo que soy fisioterapeuta, tienes que ser tú mismo. Nosotros tenemos que pedir permiso a los bebés. No tenemos costumbre de pedir permiso. Y los que trabajan en la salud menos, porque tenemos poco tiempo. Ellos te dirán cómo has de hacer las cosas, cuándo y según lo que necesiten. Generalmente yo entraba a la sala y mis compañeros trataban y los niños lloraban sin necesidad de tener que llorar porque no era una patología que tuvieran ellos que no les dolía. Sencillamente les forzaban a estar en una posición que no querían, a hacer algo que no querían. Entonces yo aprendí que cuando los niños venían, primero yo tenía que hacerme un espacio antes del primer niño, porque ya una vez que atiendes al primero, yo ponía uno detrás de otro, de tal manera que la energía de un niño me ayudaba para la siguiente, me modificaba a mí y yo estaba bien, pero el primero era el que yo tenía que prepararme. Entonces generalmente me iba, me tranquilizaba y entraba. El niño, cuando por ejemplo la costumbre que tengo yo, siempre que entran, el primer día no tienes por qué tratarlo, tiene que conocerte, tiene que aceptarte. Y tenía la costumbre de poner al niño siempre en comunicación con mi corazón, que tenía que estar calmado. Es la identificación que tiene muchas veces con la madre. El latido y se tranquilizan. Ellos me tranquilizaban a mí, a la vez yo los tranquilizaba a ellos y aprendí todo eso. Además, tienes que ser una sola pieza. Muchas veces, como he dicho antes, nosotros como adultos trabajamos mucho, estamos muy cansados, tenemos niños y cuando llegamos a casa muchas veces lo único que pensamos es en ducharnos, comer e ir a la cama. Y ese niño chiquitito está esperando que lleguemos a casa para hacerte 400.000 preguntas, contarte cómo le ha ido el día, ¿no? Porque está descubriendo el mundo y quién mejor que sus padres. Cuando llegamos a la casa, a veces cometemos un pequeño error sin darnos cuenta, y es que tendemos a engañarnos y a manipularlos para poder cubrir nuestra necesidad. Y pensamos que no pasa nada. Suena fatal la palabra, pero en el fondo, aunque sea chiquitito, a veces lo hacemos. Muchas veces llega el niño y dice, el padre dice, bueno, le diré cualquier cosa a ver si se me duerme pronto y ya yo me puedo ir. Y el padre, y el niño tiene, bueno, una así para contarle, ¿no? Bueno, esto me lo dejas para mañana. Y el niño con la gana de contarlo y el padre o la madre intentando que el niño se duerma para él descansar. Muchas veces también el padre llega o la madre, nos pasa, llegamos a casa con trabajo, tengo que terminar esto, tengo una reunión mañana a las 8 de la mañana, son las 11 de la noche y en eso llega el niño. Papá, mamá, no sé qué. Y el padre, Dios de mi alma, yo necesito terminar esto que hago. Y empieza, claro, la velocidad del adulto, a ver cómo le doy la vuelta a la tortilla y que se vaya. Cuando el niño llega y te dice algo y nosotros, con mala intención o no, generalmente no es mala intención, es un poco egoísta, pero bueno, lo manipulamos o utilizamos alguna artimaña para que se vaya pronto, y si en ese momento ese niño te mira fijamente y se queda en un gran silencio, en ese silencio en que el padre dice, ups, me acaba de pillar. Hemos tenido esa sensación y se queda el padre paralizado y se me acaba de pillar, ¿cómo salgo de eso? Justo en ese segundo, en esos segundos de parada en que el padre reflexiona, el niño se calla, el niño da media vuelta y se va. Y el padre dice, ha quedado poco.
No ha quedado poco. El niño se ha dado cuenta que tú te has dado cuenta de que te ha pillado. El mensaje que te está dando el niño con ese silencio prolongado, esperando a que reflexiones, te está diciendo, no lo vuelvas a hacer. Los niños tienen un gran respeto por la sabiduría y el aprendizaje de los demás en la vida, sobre todo cuando son chiquititos, y necesitan pocas palabras para hacerte entender lo que quieren. ¿Qué pasa? Que nosotros somos grandes. No me ha pillado. Y seguimos haciéndolo una y otra vez. Cada vez que el niño, nunca nos acordamos, no aprendemos de lo que el niño nos acaba de enseñar y seguimos manipulándolo. A la noche siguiente, que venimos cansados, incluso más tarde tengo más trabajo, volvemos a hacerlo. ¿Qué sucede? Los niños aprenden en silencio, por eso nos sorprenden y aprenden mucho. ¿Qué es lo más interesante? Que todo lo que aprenden de los adultos siempre lo elevarán a la enésima potencia. Entonces, cuando un niño chiquitito que aún no se le ha implantado la razón se implanta más fielmente a los 7 años. Anterior a eso, nuestros niños, por eso a veces nosotros decimos, parece un viejo o parece un sabio, y de repente al 5 minutos que me voy a cargar al niño. Fluctúan entre esa parte racional que se está implantando para sobrevivir en la vida y su esencia. Hay una diferencia porque los padres lo notan claramente. Dice, esto parece un sabio. Y otras veces que tú dices, este no de sabio tiene poco en ese momento. Entonces, cuando el niño es chiquitito y tiene esa gran sabiduría, te está siempre enseñando y tiene esa paciencia. Pero cuando el niño tiene 8, 9 años y el padre lo ha manipulado, el niño llega a un momento en que hace así, dice, yo debo estar equivocado. Seguro que la vida no se maneja así, se maneja así. ¿Y qué pasa? Es cuando el niño entonces empieza a poner en práctica lo que ha aprendido de los adultos. Si el padre lo ha manipulado aquí y el niño estaba aquí, y el niño decide manejar la vida desde la manipulación que le hemos enseñado, el niño hará así, pero de golpe. Por eso muchos padres se asustan y dicen, ¿pero quién le ha enseñado eso a mi hijo? Dice, tú mismo, lo que pasa es que no te reconoces en ello. Tenemos que tener mucho cuidado, los niños son esponjas y aparte lo desarrollan a una velocidad y un aprendizaje que nos superarán tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, si nosotros escuchamos y aprendemos ese mensaje que nos da ese niño desde esa sabiduría, esos niños en su niñez, en su pubertad, en su adolescencia, en su edad adulta, enseñarán a la humanidad la equidad, la humildad, el respeto, la comprensión, la sabiduría. Hay unos ejemplos que yo escribí en este segundo libro, porque a veces antes de escribir, yo siempre, todo es a raíz de hablar con amigos y pues fui escribiendo y al final lo plasmé en el libro. Y entonces me decían, sobre todo madres, que es con la que más he hablado, me decían, pues yo, Gina, tú me dices a mí que los niños dan mensajes, pero yo, la verdad es que no sé a qué te refieres. Los niños, nosotros tenemos que interpretar lo que nuestros niños quieren decir, porque nosotros lo analizamos todo, ellos lo ven tal cual, lo interpretan según su manera de verlo y lo sueltan. Entonces, por eso muchas veces pensamos que es imaginación, pero no es imaginación, es su visión tal cual interpretada de lo que están viendo. Entre los ejemplos, hay uno que sacaré de aquí y otros que siempre me traigo, que me gustan mucho. Una vez, la hija de... Todos estos niños que voy a dar ejemplo tienen 4 años. La hija de una amiga, ella está viendo la televisión en su sofá y se acerca a la niña de 4 años, así, y le pone a la altura, ¿no? La mira a la madre y le dice a la niña, mamá, cuando las cabezas de los hombres se abran y las arañas salgan, el mundo cambiará y la gente será más feliz. La niña dio media vuelta y se fue. La madre me llama, me dice, pero Gina, que mi niña, ella sabía, ¿no? Porque habíamos hablado, y me dice, mi niña me ha dicho esto. Digo, papá, es muy fácil. ¿Cómo que es muy fácil? Es muy sencillo. Cuando las personas despierten y se despierten sus conciencias, ese entramado racional que habita en ellos saldrá, comprenderán el sentido de la felicidad y, lógicamente, el mundo cambiará. Es sencillo, te lo está diciendo claramente. El entramado lo relaciona con una araña, el despertar con el abrir de las cabezas. Claro, para ellos tienen que tener una relación.
Yo tengo una amiga también que ellos, los colegios que no dan religión es laico, ¿no? Vale. Entonces están en un colegio en el que no dan ningún tipo de religión porque son niños de varias culturas, ¿no? Y en su casa ellos son católicos, pero no son católicos de ir a la iglesia todos los días, dejan un poco de libertad, ¿no?, con los niños. Y entonces la niña de 4 años un día viene porque son muy característicos. Ellos llegan, le dice mamá, porque llega de la cocina, la madre está así y siempre la pilla como que desprevenida, ¿no? Le dice mamá, el hermano de Dios que está sentado a su derecha no está muy contento. La madre se quedó y ya la niña dio media vuelta para irse, que es la costumbre que tiene, suelta el mensaje y se va, porque están en esa fase. Y la madre lo cogió y le dice, espera, ven aquí. ¿Cómo que el hermano de Dios? ¿Qué hermano de Dios? Y dice, Gina, yo en mi vida había escuchado hablar eso. Le dice, y le da un nombre en hebreo. Ya cuando le dio el nombre en hebreo, le dice, pero bueno, ¿tú dónde has escuchado eso? Yo en ninguna parte, porque la niña es muy segura, 4 años, muy segura de sí misma, yo en ninguna parte. Y le digo, bueno, pero ¿tú cómo lo sabes? Y le dice la niña, lo sé desde que soy bebé. Digo, mira, me dijo eso, la dejé ir, porque ya, ¿qué le iba a decir al niño? Tienen un conocimiento de la existencia muy claro. Saben los conceptos que muchas veces nosotros cerramos y limitamos, los ven de una manera infinita. No tienen ninguna traba, no tienen ninguna etiqueta, que es lo que tendemos a hacer los adultos. Ellos háblales de lo que quieran y comprenderán con la libertad universal y de la comprensión que todo conduce al mismo lugar, proviene del mismo lugar. Llámale como quieras. Los niños es sorprendente. Yo he escuchado hablar muchos padres cuando hablan, y cuando hablan los niños de las creencias, te quedas y digo, es que es para escucharlo. No necesitas leer nada. Te lo expresan de una manera y te lo simplifican en 3 líneas. Nada más. Una vez había, esa creo que sí está ahí, ese ejemplo. A mí me pareció muy bonito porque yo tengo una amiga que ella estimula mucho a su niño y me dice, Gina, mi niño cada vez me pone el listón más alto. Es verdad. Porque cuando tú incentivas a tu niño, lo escuchas, le dejas despertar y que sea él mismo desde esa esencia, te das cuenta que tienes que ponerte a trabajar para poder llegar hasta donde ellos están. Porque llega un momento en que se te escapan de todo el conocimiento que tiene. Y entonces, dice, ellos tienen un amigo que es tetrapléjico. Y entonces el niño siempre le preguntaba a la madre, mamá, ¿por qué él no puede andar? La madre se lo explicaba, tenía 4 añitos. Dice, bueno, de repente un día me dejó de preguntar e íbamos a cenar con ellos, con el chico, su pareja y tal. Y entonces la madre siempre le enseña sobre la naturaleza, que tiene que cuidarla, le había dicho, porque el niño ve una flor y la corta para la madre. Entonces la madre le decía, mira, yo sé que tú me quieres regalar una flor, pero no hace falta que le explicaba por qué, que era un ser vivo, que no sé qué, y tú déjala ahí y me dices que me la quieres regalar, pero no cortes las plantas. El niño lo comprendió. Pero sin embargo llegan al parking del restaurante donde iban a comer y el niño se va corriendo ¿cómo se llama? Flores que había, ¿no? Y cogió y arrancó. Bueno, la madre lo único que pensó, que le he dicho al niño que no arranque las flores. Se fue corriendo y le dice al niño, mamá, espérate que te explique. Y digo, le dice, dime, dice, tú me dijiste, la madre, tiempo atrás, en el campo cuando salían, le había enseñado esa flor y le había dicho que era la flor de los deseos y que esa flor se soplaba y cuando salía el deseo se cumplía. Y le dice, mamá, es que he cogido esta flor para que X y he deseado que vuelva a andar. La madre dijo, vamos a ver, Gina, ¿qué hago? ¿Qué le voy a regañar? ¿Por qué ha cortado la flor? Cuando la trascendencia de lo que ese niño estaba pensando, lo que significaba esa flor. Y hay un ejemplo que yo siempre digo que es el ejemplo de estrella, para mí me encanta, es aquel de el niño, este mismo niño, este niño es tremendo, y entonces llega donde la madre y le dice, mamá, sí, porque siempre la pilla a las 10 de la noche, trabajan, y entonces ya por la noche, ya los padres están los pobres, muchas veces el padre le dice, duérmete y mañana, porque buscando la respuesta, no que no le va a responder, dice, mañana yo te respondo, y más vale que tenga la respuesta al día siguiente, porque lo primero que hace es preguntarle. Y entonces me dice, Gina, me pilla así un poco ya por la noche y me dice, mamá, ¿tú qué escogerías?
¿la esperanza o el amor? Y me dice la madre, mira Gina, conociendo a mi hijo, yo sabía que yo no podía darle una respuesta rápida. Y le digo, déjame que me lo piense y luego te respondo. Le dice, vale mamá, pero ¿sabes qué escogería yo? Dice, ¿qué escogería? Y se escogería el amor porque lo contiene todo. Dice, ¿ya qué respuesta le voy a dar a mi hijo? Cuando estos niños nos dan estos mensajes, es como si con su dedito reactivaran nuestro más profundo interior. No podemos subestimarlos, ni a ellos, ni incluso a los adolescentes que han callado y llevan callando, porque muchos padres que tienen adolescentes, yo se lo he dicho, pregúntale a tu niño, y se han sorprendido de la memoria que tienen esos niños de la existencia. Incluso siendo adolescentes, pero se han quedado calladitos. ¿Por qué? Porque nuestros niños más chiquititos no tienen absolutamente nada que demostrar. Cuando ellos hacen estas preguntas a los adultos, no es para obtener la respuesta porque ellos la saben. Lo que quieren saber es qué recordamos nosotros de eso. Por eso el niño, la diferencia, cuando un niño manipula, que aprende del adulto, dame el cochecito, pero si me das el cochecito, que si no voy, eso es racional lo que va aprendiendo. Pero cuando un niño te hace así y te dice esto, se va, y no necesita que le respondas, ni que le apruebes, ni que le aceptes. Ese niño habla desde su sabiduría y además te deja, generalmente te tambalea en el momento en que te lo dice. Los niños no pueden vivir en un ambiente hostil. Ellos necesitan vivir rodeados del verdadero y profundo amor, porque ellos no conciben ninguna manera de compartir, de relacionarse, de dar y recibir, como no sea a través de la energía del amor. Y hay una frase de Paulo Coelho que para mí pienso que significa mucho, y es aquella que dice que amor es simplemente una palabra hasta que llega alguien y le da significado. Nuestros niños vienen a enseñarnos esa energía profunda e incondicional del amor que los adultos pensamos que no existe, porque no sabemos darlo desde donde queremos darlo. Si nosotros permitimos a nuestros niños conservar su inocencia, a su vez conservaremos su sabiduría para que las transmitan a nosotros y a toda la humanidad, porque esa inocencia de la que hablamos es aquella que tiene la capacidad de sentir el respeto profundo por todo lo que nos rodea y por todos los demás. ¿Cuántos niños no te han dicho, a mí me parece injusto, con 5 años? A mí no me parece bien eso. Y te están hablando de humanidad. Una vez un niño, ese es un ejemplo que me dijeron recientemente, resulta que una madre quiere ir a toda costa a Ucrania, ahora con el problema de la guerra. Tiene una niña pequeña. Y me dice, Gina, te juro que yo no he hablado nada delante de mi hijo. Y entonces van en el coche, la madre lleva a esta chica, la iba a llevar a la casa y el niño iba detrás con la sillita, ¿no? Sentado. Además, hablan así, son como sabios. Y entonces ella iba diciendo, ay, qué bien, me voy a Ucrania y tal. Le dice, ¿a ti te parece bien, le dice el niño, poner en riesgo a tu hija para llevarla a un sitio que está en peligro? La madre iba con el volante y dice, Dios mío de mi alma, lo miraba por el retrovisor, dice, pero así, tal cual, porque a mí no me parece bien, con 5 años. Y dice la madre, es que tiene razón. Entonces, muchas veces son incluso severos, porque ellos ven que nosotros, es que parece que no pensáramos desde aquí. Cuando nosotros, lamentablemente, ya nos quejamos muchas veces de las conductas de nuestros hijos, ya nuestros hijos han cogido como suyos nuestros ejemplos. Por eso tenemos que escucharlos y se nos va muy rápido el tiempo. La enseñanza es fugaz. Desde antes de nacer y hasta los 6 años es la mayor enseñanza, la más fuerte. Luego a partir de ahí, pero tenemos que aprovecharlo desde que nacen. Y desde antes de nacer ya el niño se está comunicando contigo. Por eso cuando un bebé nace, viene para transmitirnos el conocimiento y sacar de nosotros esa energía del amor. Por eso cuando un niño te mira, algo te estremece por dentro, desde algo tan profundo que no sabes de dónde se origina ni hasta dónde se expande.
Hemos de ser conscientes que ellos vienen a rescatar de nosotros, a rescatarnos de esa jungla de la vida donde estamos ahí metidos y a desenmarañar ese entramado en que nosotros nos empeñamos tanto en habitar. Hubo una conferencia que di ya hace un rato, no me acuerdo si en Murcia me parece que fue, y entonces muchas veces pasa que los padres no pueden dejar a los niños en casa y me traen niños y casualmente son de 4 años y siempre dejan una enseñanza. Y entonces aquello fue espectacular, porque para mí fue tremendo, ¿no? Estaba la niña, entonces era un sitio que el público estaba como 1, 2, 3, sí, desde la quinta para allá. Yo tenía un espacio muy grande para hablar. Entonces trae la niña, le trae lo típico, le traes el juego y tal, entonces la madre la pone y la niña se queda de espalda escribiendo en una de las sillas mientras estoy dando yo la charla y tal. Tenía 2 coletillas aquí. O sea, lo típico cuando hacía así, yo decía, esa típica cuando dice, qué peligro. Y entonces la niña estaba completamente de espalda y en eso, cuando yo estoy terminando ya la charla, doy una referencia a pequeños sabios, grandes maestros y digo, sí, como los niños, estos pequeños sabios, grandes maestros, ella estaba así y hace así. Cuando yo veo aquello que se gira y me mira fijamente, digo, se va a venir donde yo estoy. Se me quedó mirando fijamente y se vino, a medida que yo hablaba acerca de los niños, se vino corriendo y empezó a girar a mi alrededor. A mí no me perturbó. Empezó a girar, corriendo, que de hecho quien está en Facebook lo puse la foto, porque de hecho está de espalda, pero se ve la velocidad porque se ve la coleta así y la niña corriendo, ¿no? Y entonces termina y se va donde está la madre. Y cuando termina la charla me dice la madre, es que, porque la madre llega y le dice, lo típico, ¿no? Y le dice, Gina, ¿puedo decirte lo que me ha dicho mi niña? Digo, sí, claro. Dice, es que cuando se ha ido a girar, yo le he preguntado que qué ha hecho y me ha dicho que ha dado 4 más 3 vueltas para cambiar el destino. Posteriormente primero me puso a limpiar los zapatos porque decía que se tenía que limpiar y puso a limpiar el alrededor. Esa niña cuando se fue, casualmente, yo a esa madre no la conocía, pero era amiga de una amiga mía, entonces al día siguiente casualmente nos encontramos y me dijo que había identificado, me dijo cómo había identificado a muchos de los que estaban ahí y los había identificado energéticamente. Pero además, esto así, esta así, esta así, esta así. Hemos de escuchar a estos pequeños sabios, grandes maestros, porque ellos son la llave que abrirá la puerta del despertar de nuestra conciencia. Ellos nos hablan sin hablarnos, se comunican más allá de las palabras, lo hacen desde su más profundo interior, aquel que tiene la capacidad de tocarte con la mínima expresión, pero con el más grande amor. Por esa razón, nuestros niños más chiquititos nos traspasan cada vez que nos miran en silencio. Cada vez que nos abrazan inesperadamente, cada vez que tocan nuestro corazón casi sin avisar, porque en cada gesto de sabiduría están tocando nuestra alma. En cada sonrisa iluminan esas luces que tanto nosotros nos empeñamos en apagar. Y en cada gesto de amor nos están dando las gracias por brindarles la vida. Y este corto mensaje es el que quería transmitir a través del mensaje de la energía de los niños. Muchas gracias.